Cuando mi nuera me dijo que sería mejor que avisara antes de visitar a mis nietos, no me pareció extraño. En realidad, me pareció bastante razonable. Los niños estaban creciendo. Mi hijo y ella trabajaban mucho, y yo no quería parecer una suegra entrometida. Por eso acepté sin discutir. Pero hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que fue en ese momento cuando todo comenzó. Me llamo Carmen. Tengo 68 años y vivo en Valencia. Durante años, he estado presente de forma constante en la vida de mis nietos, Pablo y Lucía. Si te gustan las historias sobre la familia, la superación de desafíos y los giros inesperados de la trama, suscríbete ahora. Yo solía recogerlos del colegio cuando sus padres no podían. Me quedé con ellos durante las vacaciones. Solía ver las presentaciones escolares. Conocía los nombres de sus amigos, profesores e incluso de sus personajes de dibujos animados favoritos. Yo era mucho más que su abuela. Yo formaba parte de la rutina. Por eso no me di cuenta de las señales de inmediato. Los cambios se produjeron lentamente, tan lento que parecía una coincidencia. Una semana llamaba para concertar una visita y mi nuera, Elena, me decía que los niños estaban cansados. En el otro caso, tenían una cita. Entonces, surgía alguna actividad de última hora. Una fiesta, una excursión, una consulta médica. Siempre había una razón. Al principio lo creí. ¿Por qué no lo creerías? Nunca tuvimos peleas importantes. Nuestra relación no era afectuosa, pero tampoco era mala. O al menos, eso es lo que yo creía. Un domingo invité a todos a almorzar. Era una antigua tradición. Preparé la paella que tanto le gustaba a Pablo. Le compré postres a Lucía. Pasé toda la mañana cocinando. 2 horas antes del almuerzo, Elena envió un mensaje. Lo siento, Carmen. Tendremos que cancelar. Ni siquiera una explicación. Ni siquiera una llamada telefónica. Solo un mensaje. Me sentí decepcionado, pero intenté comprender. Pero entonces volvió a suceder. Y cuanto más sucedía, más me daba cuenta de que las cancelaciones siempre venían de ella. Mi hijo, Javier, casi nunca me habló directamente sobre estas decisiones. Era como si alguien estuviera respondiendo por él todo el tiempo. Una tarde decidí llamar. Cuando Javier contestó, oí las voces de los niños de fondo. Pablo se estaba riendo. Lucía parecía estar jugando con algo. Mi corazón se llenó de alegría al instante. ¿Puedo hablar con ellos?, pregunté. Se produjo un silencio incómodo. No duró más que unos pocos segundos, pero fue suficiente para incomodarme. Ahora no es un buen momento, mamá. Será rápido. Están ocupados. Eso no tenía sentido. Y él sabía que no. Javier, puedo oírlos bromear. Otro silencio. Entonces su voz cambió. Hizo más frío. Más lejos. Te llamaré más tarde. La llamada terminó. Nunca llamó. Esa noche me senté en el sofá, mirando mi teléfono. Espera, intentando encontrar una explicación que no me haga daño. Pero un sentimiento comenzó a crecer dentro de mí. Por primera vez, tuve la impresión de que no solo estaban ocupados, me estaban evitando. Aún así, seguí insistiendo. Unas semanas después, Lucía hizo una presentación en la escuela. Ella misma me había hablado del suceso meses antes. Había marcado la fecha en mi calendario. Tenía muchas ganas de verla en el escenario. Cuando llegué al auditorio, busqué a mi familia entre los asientos. Nosotros, Javier. Nosotras, Elena. Vi a los niños, pero algo sucedió en el instante en que Elena me vio. Su rostro cambió. Inmediatamente se inclinó para hablar con mi hijo. Los dos intercambiaron algunas palabras. Entonces, Javier se levantó y se acercó a mí. Mamá, no tenías que venir. Me tomó unos segundos entenderlo. ¿Cómo esto?
Nos pareció mejor reservar este momento solo para los padres. Lo miré con incredulidad. Fue una presentación escolar. Esta regla nunca había existido antes. Nunca. Lucía me convidó. Apartó la mirada, y en ese momento supe que esa frase no había sido suya. Es mejor así, respondió. Por primera vez, sentí vergüenza. No porque yo estuviera allí, pero porque me di cuenta de que ya no era bienvenido. Me fui a casa incluso antes de que empezara la presentación. Durante todo el viaje, intenté convencerme de que estaba exagerando. Quizás solo fue una fase. Quizás Elena estaba pasando por algún tipo de problema. Quizás estaba siendo demasiado sensible. Pero los meses siguientes destrozaron todas esas excusas. El número de llamadas disminuyó. Las visitas desaparecieron. Los mensajes comenzaron a recibir respuestas días después. A veces, ni siquiera recibían respuesta. Y entonces, sucedió algo que me dejó sin palabras. Era el cumpleaños de Pablo. Llamé a primera hora de la mañana para felicitarlos. Nadie respondió. Lo intenté de nuevo. Nada. Envié un mensaje de voz. Esperé. Horas después, solo recibí una respuesta de Elena. Una sola frase. Por favor, no llame directamente a los niños. Me quedé mirando fijamente la pantalla de mi teléfono. Leí el mensaje varias veces. Luego, unos cuantos más. Porque sencillamente no podía creerlo. Yo era su abuela. Nunca había hecho nada que lo justificara. Nunca. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que las cosas iban mucho más allá de simples desacuerdos familiares. Y yo seguía sin tener ni idea de que lo peor estaba por venir. La semana siguiente, Elena me llamó para charlar. Una conversación que cambiaría por completo mi vida y mi relación con mis nietos. Y cuando escuché lo que tenía que decir, comprendí que ya no se trataba de un distanciamiento gradual. Era una prohibición. Y ella ya había tomado su decisión. Elena programó la conversación para el martes por la tarde. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre los niños. El mensaje era breve, pero el tono me inquietó. Pasé todo el día tratando de imaginar el motivo de esa reunión. Quizás quería aclarar los malentendidos. Quizás estaba intentando reconstruir la relación. Seguía buscando explicaciones que no fueran tan dolorosas. Cuando llegué al café donde habíamos quedado, ella ya estaba sentada. No sonrió cuando me vio. No me preguntó cómo estaba. Ni siquiera hizo un comentario educado para aliviar la tensión. Fue directo al grano. Carmen, creo que necesitamos establecer algunos límites. La palabra límites me impactó de una manera extraña. Me senté lentamente. ¿Límites sobre qué? En relación con su contacto con niños. Durante unos segundos, pensé que había entendido mal. No estoy siguiendo la conversación. Elena se cruzó de brazos. Parecía que había ensayado ese discurso. Pablo y Lucía están creciendo. Necesitan estabilidad. Necesitan una rutina. Y creemos que algunas de sus acciones están confundiendo a los niños. ¿Confuso? Sí. ¿Qué actitudes? Apartó la mirada por un momento. Como alguien que busca una justificación. Interfieres demasiado. Esa respuesta me dejó completamente perplejo. ¿En qué estoy interfiriendo? En las decisiones parentales. ¿Me puedes dar un ejemplo? Ella no respondió de inmediato. Y eso me llamó la atención. Porque quienes dicen la verdad tienden a recordar los hechos. Quienes buscan acusaciones genéricas suelen evitar los detalles. No se trata de un caso específico, dijo. Es una combinación de factores. ¿Así que me estás acusando de algo que ni siquiera puedes explicar? Su rostro se endureció. ¿Lo ves? Esa es exactamente la clase de reacción que es. Ya no sabía si estaba enfadado o simplemente confundido. Todo parecía absurdo.
Durante años ayudé a esa familia. Cuando nació Lucía, fui yo quien pasó semanas en su casa. Cuando Pablo se rompió el brazo, fui yo quien se quedó en el hospital, mientras ellos resolvían asuntos laborales. Cuando necesitaron ayuda económica durante un momento difícil, yo estuve ahí, y ahora estaba allí sentado, escuchando cuál era el problema. Elena, ¿qué está pasando realmente? Respiró hondo. Entonces, pronunció una frase que jamás olvidaré. Creo que lo mejor es que te mantengas alejado de los niños. Por un tiempo, sentí como si alguien me hubiera quitado la silla de debajo de los pies. ¿Qué? Es temporal. ¿Cuánto de temporal? Todavía no lo sabemos. ¿Me estás impidiendo ver a mis nietos? No lo estoy prohibiendo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Ella me miró fijamente. Estoy protegiendo a mi familia. La conversación terminó ahí, porque me di cuenta de que no importaba lo que dijera. Ella ya lo había decidido todo antes de llegar. No buscaba comprender. Simplemente me estaba comunicando una decisión. Cuando salí de ese café, llamé inmediatamente a Javier. Necesitaba saberlo. Necesitaba escucharme a mí misma. Necesitaba explicar por qué lo permitía. Pero cuando respondió, su respuesta me destrozó aún más. Estoy de acuerdo con Elena. Me quedé quieto en la acera, incapaz de hablar. ¿Estás de acuerdo, mamá? Por ahora es mejor así. ¿Mejor para quién? No vamos a discutir. Javier, ella me está alejando de mis nietos. No lo dramatices. Esa palabra dolió más que cualquier otra cosa. No lo dramatices, como si estuviera exagerando. Como si perder el contacto con los hijos a los que había ayudado a criar fuera algo insignificante. Como si yo ni siquiera tuviera derecho a sufrir. En los meses siguientes, la situación empeoró rápidamente. Las fotos desaparecieron. Los mensajes desaparecieron. Las llamadas desaparecieron. Era como si hubiera dejado de existir. Le envié un regalo a Lucía por su cumpleaños. Nunca supe si lo recibió. En Navidad les dejé paquetes en la puerta de su casa, sin respuesta. No, gracias. Nada. Lo más doloroso no fue el silencio. Era difícil imaginar lo que los niños estaban escuchando, porque los niños no se alejan de sus abuelos por voluntad propia. Alguien tiene que explicar este distanciamiento. Alguien tiene que crear una narrativa, y tenía miedo de descubrir qué historia estaban contando sobre mí. Entonces, sucedió algo que me mantuvo despierto por la noche. Una tarde, me encontré en el mercado con un antiguo vecino de la familia. Tras unos minutos de conversación, ella preguntó, ¿ya no vas a recoger a los niños del colegio? No, eso es extraño. ¿Por qué? La mujer vaciló, porque oí a Lucía decirle a una amiga que a su abuela le habían prohibido verlos. Se me revolvió el estómago. ¿Dijo ella eso? Estos. Volví a casa, sin poder pensar en otra cosa. Prohibido. Esa palabra no había salido de la boca de un adulto. Había salido de la boca de un niño. Esto significaba que la idea se estaba repitiendo dentro del hogar. Y cuanto más reflexionaba sobre ello, más me atormentaba una pregunta. ¿Qué les estaban contando exactamente a mis nietos sobre mí? Pero esa pregunta recibiría una respuesta, aún peor, unas semanas después, porque alguien que conocía a mi familia decidió contarme algo que cambiaría por completo la forma en que veía a Elena. Información que explique por qué estaba tan desesperada por mantenerme alejado de los niños. Y eso reveló que el distanciamiento tal vez nunca tuvo que ver conmigo. Después de hablar con mi vecino, no se me ocurrió nada más. Durante días, la frase no dejó de resonar en mi cabeza. Mi abuela tiene prohibido vernos. No fue una interpretación, no fue un malentendido. Ese era precisamente el mensaje que estaban recibiendo mis nietos. Y eso me atormentaba.
Porque si decían que tenía prohibido verlos, ¿qué más querían decir? ¿Acaso querían decir que yo no quería estar con ellos, que yo había abandonado a mi familia, que yo era una persona peligrosa? Cuanto más lo pensaba, más preguntas me surgían, y ninguno de ellos tenía respuesta. Pasaron los meses. Enero se convirtió en febrero. Febrero se convirtió en marzo, y el silencio continuó. Por primera vez en décadas, no sabía nada sobre la vida de mi propia familia. No sabía cómo les iba en la escuela. No sabía si Pablo seguía jugando al fútbol. No sabía si Lucía seguiría queriendo ser veterinaria cuando fuera mayor. Ni siquiera sabía si estaban bien. A veces, cogía el móvil y buscaba fotos antiguas, vídeos, mensajes de voz, cualquier cosa que me hiciera sentir cerca de ellos. Había noches en las que pasaba horas viendo grabaciones de fiestas de cumpleaños, de vacaciones, en tardes normales, momentos que siempre di por sentados, hasta que los pierda. Mi hijo también parecía haber desaparecido. En las pocas ocasiones en que intenté ponerme en contacto con ellos, recibí respuestas frías e indiferentes, cuentos cortos, mecánica, como si estuviera hablando con un desconocido. Una noche reuní el valor suficiente y llamé. Esta vez respondió: Javier, tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Sí, la hay. Madre, ¿de verdad crees que yo haría algo para perjudicar a tus hijos? En el otro extremo, reinaba el silencio. Un tipo de silencio diferente. No era irritación. Parecía incómodo. Como si él mismo no estuviera seguro de la respuesta. Elena solo quiere evitar el conflicto. ¿Qué conflictos? No respondió. Javier, ¿me puedes decir exactamente qué hice? Más silencio. Entonces escuché algo inesperado. Una voz femenina de fondo. A voz de Elena. Ella no me estaba hablando. Estaba hablando con él. Pero lo oí claramente. Apágalo. Fue solo una palabra. Una sola palabra. Pero eso fue suficiente. Segundos después, mi hijo colgó. Sin decir adiós. Sin dar explicaciones. Me quedé mirando fijamente mi teléfono. Y en ese momento, un sentimiento comenzó a crecer dentro de mí. Quizás Javier no tomaba esas decisiones solo. Quizás ni siquiera tenía el control de su propia vida. Pero aún me faltaban pruebas. Lo único que tenía eran sospechas. Hasta que una tarde sucedió algo inesperado. Salía de la farmacia cuando oí que alguien me llamaba. Era Marta, una madre a la que conocía de cuando recogía a mis nietos del colegio. Hablamos durante unos minutos. Luego hizo una pregunta sencilla. ¿Cómo están Pablo y Lucía? Mi sonrisa desapareció. No sé. Parecía sorprendida. ¿Cómo esto? Expliqué la situación rápidamente. Marta se sentía visiblemente incómoda, como alguien que hubiera oído algo que no debería haber oído. Carmen. Tal vez no debería decir esto. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Miró a su alrededor antes de responder. Algunas madres comentan sobre ciertas cosas. ¿Qué cosas? Sobre tu nuera. Por primera vez en meses. Sentí que estaba cerca de encontrar algún tipo de respuesta. Marta, por favor. Ella dudó, pero al final habló. Elena se peleó con varias personas en la escuela. ¿Peleaste? Sí. Padres, maestros, personal. Nunca había oído hablar de eso, porque siempre encuentra la manera de hacerse pasar por víctima. La conversación continuó durante unos minutos más, y cuanto más hablaba Marta, más me daba cuenta de un patrón. Siempre que alguien no estaba de acuerdo con Elena, esa persona terminaba siendo apartada, siempre. Padres de compañeros de clase, miembros de la familia, amigos, incluso los vecinos. Tras algún tipo de conflicto, todos desaparecieron de su vida.
Era como si eliminara a cualquiera que no pudiera controlar. Cuando llegué a casa, no dejaba de pensar en ello. Y una pregunta comenzó a atormentarme. Si tantas personas hubieran sido despedidas, ¿por qué iba a ser yo diferente? Quizás yo nunca fui el problema. Quizás yo era simplemente otra persona a la que ella decidió eliminar. Pero lo que realmente me impactó ocurrió unas semanas después. Recibí una llamada de alguien a quien no veía desde hacía años. Era Ricardo, un viejo amigo de la familia. Conocía a Javier desde la adolescencia. Tras unas palabras de cortesía, fue directo al grano. Necesito decirte algo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasó? Conocí a Javier hace unos días. Entonces, Ricardo tardó unos segundos en responder. Carmen, se ve completamente diferente. ¿Diferente en qué sentido? Asustado. La palabra me sorprendió. ¿Asustado? Como alguien que vive caminando sobre cáscaras de huevo. Permanecí en silencio, porque esa descripción coincidía demasiado con el comportamiento que había estado observando con demasiada atención. Dijo algo más, no directamente. ¿Qué quieres decir? Ricardo suspiró. Parecía que quería hablar, pero tenía miedo. Esa frase se me quedó grabada en la cabeza durante el resto de la noche. Miedo. ¿Miedo a qué? ¿O de quién? Pero la verdadera revelación aún estaba por llegar, porque unos días después descubriría algo aún más inquietante, algo relacionado con mis nietos, algo que demostrara que la separación no fue solo una decisión familiar, era una regla estricta, una norma que los propios niños se veían obligados a seguir. Y cuando supe la verdad, comprendí que la situación dentro de esa casa era mucho más grave de lo que había imaginado. La revelación llegó una mañana de abril. Estaba regando las plantas del balcón cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía, pero por alguna razón, ese día sí contesté. ¿Hola? Al otro lado, oí la voz de un niño, bajo, nervosa. Por un segundo, no lo reconocí. Entonces, mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Abuela? Era Lucía. Me quedé inmóvil. No puedo creerlo. Meses. Habían pasado meses sin escuchar su voz. Lucía. Dios mío. ¿Eres tú? Empezó a hablar muy rápido, como si tuviera miedo de ser interrumpida. No puedo decir mucho. ¿Dónde estás? En la escuela. ¿Todo bien? Ella dudó, y esa vacilación me asustó más que cualquier respuesta. Solo quería escuchar tu voz. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Yo también quería escuchar la tuya, mi amor. Entonces, dijo algo que me dejó sin palabras. A mamá no le gusta que hablemos de ti. Sentí una opresión en el pecho, pero intenté mantener la calma. Lucía, dice que es mejor no hablar. ¿Y te crees eso? La niña permaneció en silencio. Entonces, respondió con una sinceridad propia de los niños. Ya no sé en qué creer. Antes de que pudiera decir nada, oí voces de fondo, movimiento, confusión. Entonces se cortó la llamada. Intenté regresar inmediatamente. El número estaba apagado. Pasé el resto del día, incapaz de pensar en otra cosa. Esa llamada confirmó lo que ya sospechaba. Los niños no se alejaron de mí, por su propia voluntad. Los mantenían alejados, y la situación parecía mucho peor de lo que me había imaginado. En los días siguientes, intenté averiguar de dónde procedía la llamada, pero no pude, hasta que una semana después sucedió algo que lo cambió todo. Era una mañana cualquiera. Estaba preparando café, todavía en pijama. Todavía no eran ni las 8. La ciudad comenzaba a despertar. Entonces oí el timbre, una vez, luego otro. Me pareció extraño. No esperaba a nadie. Me dirigí hacia la puerta. Cuando lo abrí, sentí que me flaqueaban las piernas.
Pablo y Lucía estaban allí, solo, con mochilas a la espalda, rostros cansados, ojos rojos. Durante unos segundos nadie dijo nada. Me quedé mirándolos fijamente, intentando comprender si eso era real. Pablo fue el primero en hablar. ¿Podemos entrar? Los abracé inmediatamente. Ambas cosas a la vez, como si temiera que desaparecieran. Cuando por fin entramos, preparé chocolate caliente. Los niños parecían nerviosos. ¿Asustado? Su comportamiento no guardaba ninguna semejanza con las alegres visitas de antaño. Algo había sucedido, algo serio. ¿Dónde están tus padres?, pregunté. Los dos intercambiaron una mirada. Fue Lucía quien respondió. No saben que estamos aquí. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir? Pablo estrechó la mano. Nos fuimos sin decir nada. Eso empeoró todo. ¿Por qué? Otra mirada entre los hermanos, como si estuvieran decidiendo cuánto podían contar. Entonces, Pablo respiró hondo, porque ya no sabíamos en quién confiar. La frase parecía demasiado adulta para un chico de su edad. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Qué pasó? Permanecieron en silencio durante unos segundos, y entonces Lucía empezó a llorar. No fue un llanto fuerte, fue un grito contenido, del tipo de cosas a las que un niño se aferra durante mucho tiempo antes de poder soltarlas. Me senté a su lado. Aquí estás a salvo. Fue en ese momento cuando Pablo dijo algo que cambió por completo mi perspectiva sobre la situación. Mamá dijo que nunca podrías saber esto. Lo miré. ¿Sabes qué? El niño bajó la mirada, como si estuviera rompiendo una regla, como si estuviera traicionando a alguien. Sobre lo que sucede en casa, mi corazón se aceleró. Durante meses intenté averiguar por qué Elena me había alejado. En ese momento, mis nietos estaban sentados en mi cocina, listo para decir la verdad, o al menos una parte de ella. Pero antes de que pudieran continuar, mi teléfono celular empezó a sonar. Miré la pantalla. Era Javier, mi hijo, por primera vez en meses. Y de alguna manera, yo sabía que aún no tenía ni idea de dónde estaban los niños. Mientras el teléfono vibraba en mi mano, Pablo me miró y dijo, «Abuela, antes de que respondas, necesitas escuchar algo». Y lo que reveló en los segundos siguientes fue tan impactante que finalmente comencé a comprender por qué Elena había dedicado tanto tiempo a intentar mantenerme alejada de mis nietos. El teléfono no dejaba de sonar. El nombre de Javier brillaba en la pantalla, pero algo en la expresión de Pablo me hizo esperar. No solo parecía preocupado, parecía desesperado por hablar. Antes de que algo interrumpiera el momento, colgué la llamada. Inmediatamente el teléfono celular comenzó a sonar de nuevo. Lo puse en silencio. Entonces me volví hacia ellos dos. «Estoy escuchando». Pablo respiró hondo. Lucía tomó la mano de su hermano. Parecía que ambos habían ensayado esa conversación durante mucho tiempo. «Mamá miente a todo el mundo», dijo. La frase salió rápidamente. Es como quitarse por fin un peso enorme de encima. ¿Qué quieres decir? Ella le dice cosas diferentes a cada persona. Miré a Lucía. La chica asintió con la cabeza, en señal de acuerdo. Ella solía hacerte eso. ¿Cómo lo sabes? Pablo respondió de inmediato. Porque estábamos escuchando. Me dolía el corazón. Durante meses intenté comprender qué estaba sucediendo en esa casa. Ahora empezaba a ver las primeras piezas. ¿Qué estaban escuchando? Las conversaciones. ¿Qué conversaciones? El niño bajó la mirada. Cuando solías llamar. Sentí un nudo en la garganta. Ella dijo que tú no querías respetar a nuestra familia. Pero eso no es cierto. Lo sé. Su respuesta me conmovió más de lo que puedo explicar. Porque eso significaba que a pesar de todo, todavía me conocían.
Todavía sabían quién era yo. Todavía recordaban a su abuela, que nunca dejó de quererlos. Lucía se secó las lágrimas. A veces desactivaba sus mensajes, sin enseñárselos a papá. Eso me hizo contener la respiración. ¿Qué? Ella borraría algunos de ellos. ¿Estás seguro? Yo los miré a los dos, incapaz de hablar. Durante meses, creí que Javier estaba ignorando mis intentos de contactarlo. Pero ¿qué pasaría si nunca hubiera visto a ninguno de ellos? ¿Y si alguien lo controlara todo? Hay más, dijo Pablo. Fue entonces cuando abrió su mochila. Sacó una pequeña tableta, un dispositivo antiguo. La pantalla está ligeramente rayada. ¿Qué es eso? La tableta de mamá. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo conseguiste esto? Ella no se dio cuenta. Pablo encendió el dispositivo, abrió algunos archivos y me mostró algo que me dejó sin palabras. Mensajes, muchos mensajes. Conversaciones con amigos. Conversaciones con miembros de la familia. Conversaciones con otras madres en la escuela. Y el mismo patrón apareció en casi todos ellos. Historias diferentes. Diferentes versiones. Mentiras diferentes. Dependiendo de quién estuviera escuchando. Para una persona, yo era considerada controladora. Para otro, fui agresivo. Por otro lado, yo era inestable. Para otros, yo era manipuladora. Ninguna de las historias coincidía con las demás, pero todos tenían el mismo objetivo, para transformarme en el villano. Sentí una profunda opresión en el pecho, no solo por la injusticia, pero eso se debe a que parecía planeado, cuidadosamente planificado, por mucho tiempo. ¿Papá sabe algo de esto? Pregunté. Ambos negaron con la cabeza. No, ¿estás seguro? Pablo inició otra conversación, y entonces encontré algo aún más inquietante. Mensajes intercambiados entre Elena y una amiga muy cercana. En una de ellas, su nuera escribió: si Javier vuelve a hacerle caso a su madre, voy a perder el control de la situación. Leí esa frase varias veces. Perdiendo el control. No protege, no te preocupes. Controlar. Esa era exactamente la palabra. Y por primera vez, comencé a ver el verdadero problema. Eso nunca se trató de mí. Nunca. Simplemente me he convertido en un obstáculo. Una persona difícil de controlar. Una influencia que Elena no pudo controlar. Por eso necesitaba alejarme. Por eso necesitaba destruir mi imagen. Por eso necesitaba aislar a su familia. Pero había algo aún peor. Algo que los nietos aún no habían mencionado. Me di cuenta de esto cuando Pablo cerró la tableta de repente. Hay más, ¿verdad? No respondió. Lucía rompió a llorar de nuevo. Sí, ¿verdad? El chico tardó unos segundos. Entonces, asintió. Por eso vinimos. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? Pablo me miró directamente. Anoche escuché una discusión. ¿Entre tus padres? Sí. Acerca de... La respuesta llegó tan rápido, que parecía como si hubiera estado atrapada en su interior durante mucho tiempo. Sobre dinero. Franz y cada uno. Dinero. Mucho dinero. Esa no era la respuesta que esperaba. No entiendo. Yo tampoco lo entendí. Hasta que escuché el resto. El niño tragó saliva con dificultad. Y entonces pronunció una frase que cambió por completo el rumbo de aquella historia. Mamá le estaba ocultando algo a papá. Siente cómo se te hiela la sangre. ¿Qué? No lo sé con exactitud, pero la oí decir que si él descubría la verdad, todo se acabaría. Los miré a ambos. Luego, a la tableta. Luego, coloca tu teléfono en silencio sobre la mesa. En ese momento, apareció un nuevo mensaje de Javier. Una sola frase. Mamá, por favor, si los niños están contigo, no dejes que oigan nada de lo que diga Elena. Leí el mensaje 2 veces, luego un tercero.
Y en ese momento me di cuenta de algo aterrador. Mi hijo finalmente había empezado a ver la verdad, pero quizás ya era demasiado tarde, porque el secreto que Elena ocultaba estaba a punto de estallar, y cuando eso sucedía, nadie en esa familia salía ileso. Me quedé mirando el mensaje de Javier, sin poder creerlo. Después de meses de repetir las palabras de Elena, después de meses de distanciamiento, después de meses de ignorar mis intentos de contactarlos, ahora me estaba pidiendo ayuda y, por primera vez, parecía asustado. Llamé inmediatamente. Respondió incluso antes de que terminara el primer timbre. «Mamá, ¿están los niños ahí?» «Ellos son». Escuché un suspiro desde el otro lado, un suspiro de alivio, pero también desesperación. «Gracias a Dios». «Javier, ¿qué está pasando?» Hubo silencio. Entonces respondió, «Voy a tu casa». «¿Y Elena?» Otro silencio. Esta vez es más grande, más pesado. «Ella no sabe dónde estoy». La llamada terminó. Miré a Pablo y a Lucía. Los dos permanecieron sentados a la mesa, observándolo todo, esperando respuestas. Las mismas respuestas que yo buscaba. Menos de 40 minutos después, llegó Javier. Cuando abrí la puerta, apenas reconocí a mi propio hijo. Parecía agotado, ojeras muy marcadas, rostro cabizbajo, como alguien que no ha dormido bien en mucho tiempo. En cuanto entró, abrazó fuertemente a sus hijos. Ambos rompieron a llorar, y fue en ese momento cuando me di cuenta de algo. Ese abrazo no parecía el de un hombre que tuviera el control de la situación. Fue como el abrazo de alguien que acababa de descubrir que toda su vida se estaba desmoronando. Nos sentamos en la sala de estar. Nadie sabía por dónde empezar. Hasta que Javier habló. «Necesito disculparme». Lo miré sin decir nada. Debería haberte hecho caso. El dolor de aquellos meses pasó ante mis ojos como un relámpago. Todos los mensajes ignorados. Todas las puertas están cerradas. Todos los cumpleaños que me perdí. Pero en ese momento había algo más importante. La verdad. ¿Qué descubriste? Se pasó la mano por la cara, intentando organizar mis pensamientos. Hace 3 días, recibí una llamada del banco. Mi corazón se aceleró. ¿Banco? Sí. Así que lo que. Había cuentas que yo desconocía. Pablo bajó la cabeza inmediatamente, como si se hubiera dado cuenta de que estaba relacionado con lo que había oído. ¿Qué cuentas? Se abrieron cuentas a nombre de la familia. ¿Familia? Algunas están a mi nombre, otros asociados con niños. Me quedé sin palabras. ¿Cómo es posible? Esa era precisamente mi pregunta. Javier explicó que había empezado a investigar. Al principio, pensó que era un error. Entonces, descubrió extrañas transacciones financieras, transferencias, préstamos, cartas, documentos. Todo está oculto. Elena se encarga de todo, sin que lo sepas, sin tu permiso. Cuanto más investigaba, más descubría. Y se asustó aún más. Estaba acumulando deudas, dijo. Deudas. Durante años, la habitación quedó sumida en un profundo silencio. Ahora todo empezaba a tener sentido. Aislamiento, el control, las mentiras, distanciamiento de la familia. Elena no quería que la gente se le acercara. No quería preguntas. No quería testigos. Cuanta menos gente haya alrededor, menor será el riesgo de que alguien se dé cuenta de lo que está sucediendo. Cuando la confronté anoche, perdió el control. Ese fue el argumento que escucharon los niños. Sí. Pablo asintió inmediatamente. Lo oí. Javier continuó. Ella creía que aún podía convencerme. Y lo consiguió. No. Por primera vez, percibí firmeza en su voz. Una firmeza que no había visto en mucho tiempo. Entonces, sonó su teléfono. Era Elena. Una vez más. Ya había llamado docenas de veces. Javier miró la pantalla. Entonces, para mí. Y él respondió.
Su voz salió inmediatamente. Cambió. Nervosa. ¿Dónde están los niños? ¿Son seguros? ¿Se los llevaste a tu madre? Elena. Respuesta. Fue la primera vez que percibí miedo en su voz. Miedo real. No es ira. Sin control. Miedo. Javier respiró hondo. Él terminó. En el otro extremo reinaba el silencio. ¿Qué? Él terminó. La llamada finalizó unos segundos después. No gritar. No necesita explicación. No hay negociación. Solo silencio. Como si se hubiera dado cuenta de que ya no podía controlar la situación. En las semanas siguientes, la verdad salió a la luz por completo. Hubo participación de abogados. Los documentos fueron analizados. Se investigaron las cuentas. Muchas de esas deudas sí existían. Gran parte de los problemas financieros habían permanecido ocultos durante años. Pero para mí, el problema más doloroso no era el dinero. Se trataba de descubrir qué precio habían pagado nuestros meses a nuestra familia. Tiempo, confianza, afecto, momentos que jamás podrán recuperarse. Una tarde, unas semanas después, Pablo y Lucía estaban jugando en mi jardín, tal como solían hacerlo. Estaba mirando por la ventana, en silencio. Javier se acercó. Se quedó a mi lado, también vigilando a los niños. Entonces, dijo algo que jamás olvidaré. Durante todo este tiempo, pensé que estaba protegiendo a mi familia. Hizo una pausa por un momento, los ojos fijos en los niños. Pero yo estaba contribuyendo a destruirla. Ninguna madre quiere oír eso de su propio hijo. Pero yo sabía lo mucho que le habían costado esas palabras. Coloqué mi mano sobre la suya y no volvimos a hablar de ello, porque algunas heridas no se pueden curar con palabras. Se curan con el tiempo, de reencuentros, desde la presencia, de la reconstrucción diaria. Las cicatrices aún permanecen hoy. Todavía quedan recuerdos dolorosos, pero mis nietos han vuelto a formar parte de mi vida. Y cada vez que oigo sonar el timbre, recuerdo aquella mañana, la mañana en que Pablo y Lucía aparecieron en mi puerta con sus mochilas. Asustado, confundido, busco ayuda. Ese día pensé que estaba abriendo la puerta a mis nietos, pero eso era abrir la puerta a la verdad, una verdad que muchos intentaron ocultar. Y finalmente encontró el camino de regreso a casa.